Es especialista en medicina interna y neurología. El doctor Cornejo Massa hizo su doctorado en medicina en la Universidad de El Salvador, especialidad de medicina interna en el Hospital Rosales, Universidad de El Salvador, especialidad en neurología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México, Universidad Nacional Autónoma de México. Fellow en cuidados intensivos neurológicos de la Universidad Thomas Jefferson, Filadelfia, Estados Unidos. Miembro de la Academia Americana de Neurología. El tema que él nos va a impartir es fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer. Demos la bienvenida al doctor Cornejo Massa, una persona a la que admiro y respeto mucho. Buenos días. Vamos a comenzar la plática sobre fisiopatología de enfermedad de Alzheimer. Voy a tratar de ser como conciso, que es una cuestión muy complicada, pero que he tratado yo de hacerlo pues lo más práctica posible. La demencia se ha considerado como un término sombría que incluye dentro de ellas, dentro de las alteraciones cognitivas, precisamente a la enfermedad de Alzheimer, que es una de las principales causas de demencia. Esta enfermedad definitivamente ha llegado a ser una de los problemas más caros, más cargantes y más letales en nuestro siglo, en todo sentido. Desde el 2016 a la fecha, han habido importantes desarrollos en el entendimiento de la patología subyacente a la enfermedad, múltiples genes causantes, protectores, y además se han identificado recientemente biomarcadores en sangre, en imagen, que ya estaban previamente identificados, y las primeras señales de los efectos positivos en los tratamientos modificadores de la enfermedad, que es una situación importantísima ahora en nuestro tiempo. En cuanto al espectro de la enfermedad, es un espectro muy amplio, desde la enfermedad determinada genéticamente que se presenta en un grupo de pacientes, hasta problemas con variantes de lenguaje, que usualmente es en menores de 70 años, y además la típica variante, que es la amnésica para mayores de 70 años, que es la que usualmente vemos la mayoría pues, de nosotros. Los criterios diagnósticos han avanzado desde lo clínico a lo clínico biológico, desde que Alois Alzheimer en 1906 presentó su trabajo puramente neuropatológico, hasta los abordajes clínicos. En 1984 se lanzaron los primeros criterios clínicos de diagnóstico, basado por medio de un abordaje clínico y biológico desarrollado por un grupo de trabajo internacional, y más recientemente incorporando los biomarcadores para hacer la categorización puramente de enfermedad de Alzheimer biológica. Inicialmente el diagnóstico estaba restringido al estado de demencia. Los pacientes los diagnosticábamos con demencia ya, caracterizados por una sustancial alteración cognitiva progresiva que afecta varios dominios, o problemas neuroconductuales de bastante severidad para causar importante impacto en la vida diaria de los pacientes. Una persona con demencia no será jamás completamente independiente, y entonces esta pérdida de independencia hace la gran diferencia con el deterioro cognitivo leve. Pacientes con deterioro cognitivo leve todavía logran la independencia, y ya el paciente con una demencia empieza a ser
dependiente de un cuidador. Jack y colegas identificaron o agruparon los biomarcadores en este marco de trabajo ATN, amiloide, tau fosforilada y tau total. La enfermedad de Alzheimer comenzó a definirse con la presencia de beta-amiloide y tau fosforilada. Esta presencia de beta-amiloide, incluso en ausencia de tau fosforilada o neurodegeneración, se consideró el cambio patológico de Alzheimer. Esa es la consideración principal, la presencia del beta-amiloide. En cuanto a los estadios clínicos de la enfermedad, va desde un rango completamente normal, en el cual logramos identificar la enfermedad con biomarcadores, por ejemplo, hasta estados clínicos como el deterioro cognitivo leve y la demencia, y esto se lleva un periodo aproximadamente de entre 15 y 25 años. Entonces, el marco ATN señala la importancia del beta-amiloide y la tau y la patología tau como características definidas de enfermedad de Alzheimer. Pero lo importante en esto es que la enfermedad de Alzheimer puede ser diagnosticada solo por biomarcadores, por ejemplo, y esto hace que el mismo problema de diferencia entre enfermedad de Alzheimer y demencia. Pueden ver ustedes, por ejemplo, sí, constituye una de las demencias principales, ¿verdad? de las que se presentan, pero es una de ellas. Por eso es que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Los autores de ATN argumentaron que la demencia tiene múltiples patologías de fondo, pero particularmente la enfermedad vascular, pero la enfermedad de Alzheimer es una de ellas. Entonces se define por la presencia de beta-amiloide y tau, pero reconociendo que hay otras patologías que pueden estar presentes en los pacientes. Entonces, por eso es que este abordaje ATN no ha sido aplicado en la práctica clínica todavía, porque hay mucha categorización hay varias categorías de ATN que no incluyen otras patologías que pueden estar incidiendo en el paciente. El abordaje ATN es una piedra angular ahora en los trabajos actuales de intervenciones modificadoras de enfermedad en Alzheimer, y el diagnóstico clínico todavía está vigente en los criterios clínicos lanzados el 2011, pero con mucho avance en los años recientes, en los 10, 15 años próximos al momento. El marco de trabajo sí asegura un diagnóstico mucho antes de alcanzar el estadio de demencia, y esto hace que podamos definir el perfil de riesgo en pacientes con deterioro cognitivo leve. Este es una cosa importantísima, porque ustedes saben que en este momento hay un estudio publicado ahí que es en 2020 publicaron este estudio de comunicación médico-paciente, y los clínicos tienen una gran renuencia, o tenemos una gran renuencia en compartir la información pronóstica, principalmente en los pacientes que tienen deterioro cognitivo leve, que son pacientes que están todavía en un periodo prodrómico, que no han llegado al periodo de demencia. En el 2018 se estableció una prevalencia de demencia mundial alta de 50 millones y que se proyecta triplicarse. Por eso es que se ha convertido realmente en un problema, y ustedes lo ven a diario pues en su consulta.
¿verdad? Se triplica hasta el 2050 y con 2/3 de presencia en los países de ingreso bajo y medio. También la prevalencia se ha establecido que se duplicará en el 2050 en Europa, aunque la incidencia en los países de ingreso alto se ha visto disminuida, se ha visto que está declinando, y precisamente por los esfuerzos en mejorar la salud tanto cerebral como la salud general. Ahí ven ustedes los estadios de la enfermedad de Alzheimer. Podemos ver en este estudio publicado en el 2019, se vio que la duración de la enfermedad de Alzheimer incluye, ahí se ven el periodo asintomático, ya van a ver la duración, se ve ya el periodo sintomático en el cual empieza el deterioro cognitivo leve, pero antes de llegar a la demencia debida a enfermedad de Alzheimer. Entonces ahí está, en un paciente de 70 años, se estima una duración total de 20 años aproximadamente, adjudicándole 10 años al estadio preclínico. Imagínense, es muchos años antes de que el paciente tenga un problema clínico. Entonces comienza con un estadio prodrómico, que es por ejemplo, el deterioro cognitivo leve, que dura 4 años, y el estadio ya de demencia, que dura 10 años. Entonces, un primer intento de estimar la prevalencia con base a una definición biológica más que clínica, a la edad de 85 años, se dieron cuenta que el paciente de 85 años tiene, con enfermedad de Alzheimer biológicamente definida, es 3 veces más que el paciente clínicamente definido. Imagínense, o sea, pacientes de 85 años con Alzheimer tienen biológicamente su diagnóstico, aunque clínicamente nosotros no lo logremos identificar. Los factores de riesgo más fuertes en enfermedad de Alzheimer, pues ven la edad arriba de 65 años, se ha descrito pues el alelo ApoE epsilon 4, en mujeres más que los hombres después de los 80, mujeres con una carga de tau más alta, pero tienen una carga similar de beta amiloide, incluyendo siempre los riesgos cardiovasculares que no se quitan, por eso pues es tan importante el manejo, y un estilo de vida no saludable. La Comisión Lancet para la Prevención de la Demencia ha estimado que 12 factores de riesgo modificables cuentan gruesamente el 40% del riesgo mundial para cualquier demencia. Incluso se han identificado, se han sugerido factores de riesgo vascular que no incrementan el riesgo de la patología de enfermedad de Alzheimer. Y eso se ha comprobado en pacientes midiendo biomarcadores en líquido cefalorraquídeo o tomografía por emisión de positrones, pero sí se ha identificado factores de riesgo vascular y estilo de vida que contribuyen a la demencia, pero no necesariamente enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es aproximadamente 60-80% dependiente de factores heredables. Por eso es que se identifican genes de riesgo causantes, como por ejemplo la ApoE epsilon 4, que es la que se ha identificado, que es una explicación, parte sustancial de ello, pero no completamente. Es un riesgo incrementado aproximadamente su presencia de 3 a 4 veces. Y hay otros alelos en los cuales se han asociado al riesgo de enfermedad de Alzheimer, pero con mucho más pequeña contribución. La presencia de estos alelos junto al metabolismo beta-amiloide, la modulación de la respuesta inmune, el colesterol, la alteración de lípidos, endocitosis y factores vasculares participan en el desarrollo del Alzheimer, de la enfermedad de Alzheimer. Pero se han visto también genes protectores, como por ejemplo el ApoE epsilon 2,
en el cual se ha identificado un riesgo 2 veces disminuido en los pacientes portadores en relación a los no portadores. Se han también visto algunas mutaciones protectoras, como la que describe la mutación esta protectora islandesa de la proteína precursora de amiloide, que es importante, que da salud cognitiva prolongada, y también se han visto algunos cambios que logran identificar logran dar una protección de salud cognitiva prolongada. Entonces, continuando con los genes protectores, se acuña el término de resiliencia genética, que es la capacidad que tienen los pacientes de escapar de un destino genético ya anunciado. Se han visto, por ejemplo, mutaciones en ciertos genes en los cuales se dan algunos variantes protectoras, por ejemplo, el ApoE3, que ven ahí, que se definió como Christchurch mutation. Es un gen que se descubrió en un paciente que tenía una mutación en presenilina 1 y se libró de tener una enfermedad de Alzheimer temprana, así como te presentaba pues muchos miembros de su familia. Y así hay variantes también en genes de longevidad, como el gen cloto, que ven ustedes ahí, que tiene algún tipo de protección. Hay protección cognitiva, hay protección antiedad también, protección antiinflamatoria, y entonces eso hace que le dé una salud cognitiva más prolongada. En la fase preclínica de enfermedad de Alzheimer, que ahora se le da mucho énfasis, es la fase celular, y estas alteraciones en las neuronas, en la microglia, en la astroglia, conducen a una progresión insidiosa de la enfermedad antes de observar la alteración cognitiva. Por eso es importante. Por eso se da, antes de esto, se da neuroinflamación, alteración vascular, se da envejecimiento, hay disfunción también en el sistema linfático que se ha descrito desde hace unos 10 años para acá, que es el sistema de depuración de la glía que tiene el cerebro y que principalmente se da por las noches, es donde más trabaja el sistema linfático de limpieza, de depuración, y esto pues aunado o paralelo a la acumulación de beta-amiloide es importante en esta fase preclínica o fase celular. Entonces ahí van a ver ustedes que el beta-amiloide induce por una vía que no se sabe exactamente la propagación de la patología tau, que es el otro acompañante de marcador. Aparición de esto está asociado a la aparición de marcadores de necroptosis, y esto en las neuronas, entonces mostrando una degeneración granulovacuolar, como ven ustedes ahí, que se ve en la neurona. Hasta aumenta la patología tau, aumenta la patología tau y se va presentando la degeneración granulovacuolar. La ApoE y el TREM2 son de los principales genes de riesgo en la enfermedad de Alzheimer. Son partes importantes en la respuesta de la microglia. Esta apolipoproteína E se une a las placas de beta-amiloide y están asociadas a también variantes genéticas de TREM2 que actúan sobre esta vinculación de la TREM2 y ApoE. Hay también proteínas asociadas, hay un montón de proteínas asociadas a riesgo genético de enfermedad de Alzheimer y actúan hacia la señalización de estas ApoE y TREM2 que modula la endocitosis, la motilidad y la fagocitosis de la microglia, que es como se empieza a dar pues, el problema de lesión neurológica.
El hecho de que varios genes de riesgo de enfermedad de Alzheimer convergen en las rutas de respuesta microglial, esto indica el rol central de la microglia en la patogénesis del sí se requiere más investigación para elucidar algunas cosas que todavía no han quedado claras, que si como es por ejemplo, si la respuesta de la microglia es solamente a las placas de beta-amiloide o si también media la toxicidad inducida por la patología tau o si realmente lo que hace es protegiendo contra tau. Ahí ven ustedes en este dibujito que está aquí, ven las células de microglia con activación, hay una activación moderada, digamos, en la cual hay una acción de defensa, pero en la medida que se va haciendo una activación más fuerte, hace que se produzcan citoquinas proinflamatorias y haya mayor daño neuronal. Entonces, todo esto pues está correlacionado. Los efectos contradictorios de la microglia se reflejan en parte por las limitaciones de los modelos que se han investigado en ratones. Entonces, ahora han tratado desde hace un tiempo para acá en utilizar ratones quiméricos, ratón humano, que se parezcan más a los modelos humanos, o utilizando células madre pluripotenciales inducidas para aclarar ciertas observaciones contradictorias que se han visto en la respuesta de la microglia. Todos estos ustedes saben que todos los modelos preclínicos son reduccionistas por naturaleza. El modelo preclínico es reduccionista por naturaleza y eso hace que cualquier conclusión en la terapéutica tiene que hacerse con mucha precaución. Por eso es tanta la precaución en la aplicación de la terapéutica. La patología celular ha llegado a ser central, como pueden ver ustedes, en el estudio de Alzheimer. Y gran progreso se ha hecho en la comprensión de esta fase bioquímica precedente, antes de la presencia del beta-amiloide. La microscopía electrónica ha ayudado mucho, ha permitido conocerlo mejor, la beta-amiloide y las fibrillas tau, y también nos ha dado una visión completa, una visión mejor de algunas otras cosas como las presenilinas, que son unidades catalíticas de la gamma secretasa, que también interactúa con la proteína precursora de amiloide y los sustratos Notch a nivel de la membrana celular. Han visto que esto hace algunas mutaciones, eso que puse ahí abajo, que hay algunas mutaciones clínicas en las presenilinas que hacen que se desestabilicen las interacciones entre la gamma secretasa y la proteína precursora, y esto hace que se liberen prematuramente péptidos beta-amiloide que sean más largos y más fáciles, más propensos a la agresión. Así es como se empiezan las placas amiloides. Todas estas perspectivas sostienen el desarrollo de nuevos abordajes terapéuticos para controlar el beta-amiloide en la enfermedad de Alzheimer, pues, que es lo que es la base ahorita de la terapéutica. Claro, este papel de la beta-amiloide ha sido reintegrado con conceptos de resiliencia, de susceptibilidad y las respuestas celulares de neuronas, de astroglia, de microglia, pericitos y células endoteliales son grandemente definidos por la estructura genética y determinan, fíjense bien, esto es bien importante, esto determina cuánto tiempo un cerebro afectado por patología amiloide continuará funcionando normalmente. Cuando la homeostasis colapsa, entonces se manifiesta clínicamente. Es una situación importantísima. Entonces, además de este centro bioquímico de la patología amiloide y tau, la respuesta de la microglia es claro que afectan el desarrollo, pues otras cosas como la vascularidad, la vasculatura,
la barrera hematoencefálica, el sistema hepático y otros cerebro, el sistema inmune periférico y potencialmente el famoso microbioma gastrointestinal. Las cosas pues que se está dando pues. La patología vascular pues afecta la integridad de la barrera hematoencefálica, no hay duda. Y la filtración de la barrera hematoencefálica per se causa de la patología beta-amiloide, pero principalmente portadores del ApoE epsilon 4. Ahorita les voy a mencionar esto que el doctor Guzmán está pues en edad, pero sí tema que yo he hago ahora. Los biomarcadores de imagen, por ejemplo, los establecidos, resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones, 18 fluorodeoxiglucosa, la tomografía por emisión de positrones amiloide, más recientemente, a partir del 2011, la PET-tau, que también correlaciona con déficits cognitivos y que los trazadores de estos estudios han ido mejorando los de segunda generación, que son mejores que los de la primera generación y nos dan mayor información. También hay algunas otras modalidades de imagen, por ejemplo PET-SB2A, que nos informa sobre la densidad sináptica cerebral, el PET con marcadores de neuroinflamación y también algunas combinaciones de neuroimagen, por ejemplo, combinan PET dual, amiloide tau o imagen híbrida, PET resonancia magnética. También hay los biomarcadores en fluidos, corporales. Se han definido, por ejemplo, en líquido cefalorraquídeo ha habido un tiempo previo que solo se podía haciendo punción lumbar y tratando de identificar los biomarcadores dentro del líquido cefalorraquídeo, beta-amiloide 142, 140 y la tau fosforilada 181, la tau total. Ahora, recientemente, por eso es que es importante, estamos nosotros teniendo la posibilidad de tener biomarcadores en suero y plasma, que es mucho más fácil. Son tecnologías ultrasensibles que nos dan medidas exactas de las proteínas del sistema nervioso central en sangre, nos dan la concentración de beta-amiloide en plasma, por ejemplo, y hay artículos recientes de fuerte evidencia en que identifican en la tau fosforilada 181 y 217 en plasma como diagnósticos, biomarcadores diagnósticos de enfermedad de Alzheimer frente a otras demencias. El desarrollo de estos métodos básicos nos facilitan el pretamizaje y la investigación, reduciendo la necesidad y costos asociados a una punción lumbar, a una tomografía por emisión de positrones que es cara, ¿verdad? Y también son validadas para el diagnóstico en la práctica clínica. Entonces, en los últimos años se ha hecho un progreso sustancial en entender la fisiopatología y la base genética de la enfermedad de Alzheimer. Y esta hipótesis de la cascada beta-amiloide se ha modificado más de una vez para entender la fase celular preclínica de la enfermedad de Alzheimer. Los estudios genéticos han cambiado, pasaron de 3 genes causales y un gen de riesgo a una gran cantidad de genes que pueden categorizarse como una escala de riesgo poligénico para enfermedad de Alzheimer. El diagnóstico por biomarcadores, que es tan importante en esos años previos de la fase preclínica, fase celular, ha llevado a una completa reconceptualización de cómo identificar la enfermedad de Alzheimer antes de la sintomatología clínica, permitiendo selección de pacientes para investigación en fases mucho más tempranas, siempre con el objetivo de que estos biomarcadores en sangre que están más al alcance nos permitan hacer un diagnóstico mucho más preciso
y de alguna manera ofrecerles pues en un futuro pues un mejor tratamiento. Todo este refinamiento de clasificación de diagnóstico y hallazgos patológicos se logrará con varios aspectos, con imagenología molecular, que cada vez es mejor, nos permite la visualización de otras patologías también, y la agregación regional de proteínas, como nos da la información en la tomografía por emisión de positrones. Entonces esto nos da mayor conocimiento en la reducción del riesgo de la enfermedad, prevención primaria y secundaria, y tanto abordajes no farmacológicos como farmacológicos. Realmente esto, pues, como es un problema que se está viendo, que se está cada vez haciendo más frecuente y se va haciendo cada vez más grande, y para todos nosotros, para los que estamos prestando atención en salud, entonces es importantísimo pues precisar el diagnóstico. Bueno, muchas gracias por su atención.